Pues volvemos tras la publicidad, muchas cosas les hemos contado, les estamos contando en el día de hoy, pero es que ahora tenemos que hablar de medicina con el doctor Chamorro y tenemos dos temas, la verdad que muy importantes, porque con la llegada de la primavera y tal, después de la Semana Santa, de las torrijas y bueno, de pasarse un poquito con la dieta, pues llegan las dietas antes del verano, esa... no sé si mal llamada o bien llamada operación bikini. Por eso tenemos que hablar con el doctor Chamorro de las dietas restrictivas y por otra parte vamos a hablar de deporte, porque saben que el pasado fin de semana en la media maratón de Castellón fallecían dos atletas populares, por ello tenemos que llamar la atención a la ciudadanía, a todos esos corredores y todas esas personas que hacen deporte, de que hay que hacerse un control previo, ¿no? para saber realmente dónde está el límite o dónde puede estar el límite de cada persona. Sin más, presentamos a nuestro doctor de cabecera, endocrinólogo, Ricardo Chamorro. Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? Yo creo que he hecho una buena presentación. Muy interesante, ¿no? Porque además, a pesar de que sean cosas tan distintas, sí tienen un rasgo común. Y yo diría que el rasgo común es que hay que actuar de forma responsable y con control. Las dos cosas. O sea, ese yo diría que sería el nexo común que hay entre el maratoniano y las dietas, las autodietas restrictivas, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace este tema de referencia con respecto al momento actual, que tú has dicho operación bikini? Pues, no le gusta la expresión, ¿no? Bueno, pero es una realidad. Sí, porque sí. Vivimos en una situación donde el modelo, la imagen, tiene mucha importancia. La imagen sí, totalmente. Es así. Vosotros además sois unos expertos en imagen y además esa es vuestra responsabilidad y vuestra obligación. Pero vivimos en un modelo, digamos, anoréxico desde el punto de vista del peso. De hecho, ya sabes que durante una época nuestra sociedad, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, planteó en la pasarela Cibeles el hecho de que las modelos deberían tener unos cánon de peso por encima de un índice de masa corporal de 18, porque el modelo cultural es un modelo demasiado delgado. Yo en mi consulta privada, en Ciudad Real, cuando llegan mis pacientes, a algunos le he tenido que decir, oye, que yo soy endocrino, no Vittorio y Luquino, porque hay gente que quiere controlar un peso que realmente no lo necesita, ¿no? Eso es así. Y el motivo de que ahora haya una demanda que se autojustifica con mucha publicidad, etcétera, sobre el modelo dietético, es que la mayoría que quiere hacer cosas son dietas muy restrictivas. O sea, cuando tú quieres perder en muy poco tiempo una gran cantidad de peso, la única forma que tienes de hacerlo es haciendo alimentación muy restrictiva, o sea, haciendo un balance energético entre tus ingresos calóricos y tu gasto, donde sea mucho más importante la alimentación restrictiva. Y eso tiene sus riesgos. Primero, riesgos en la propia alimentación. Sí, yo me imagino, doctor, que después, por ejemplo, de la Semana Santa, ¿no?, que yo comentaba pues el tema de las torrijas y demás, hay mucha gente que puede llegar a su consulta o sin ir siquiera, ¿no?, al médico que quiere adelgazar y prácticamente adelgazar de golpe, ¿no? Mira, la mayoría de los grandes éxitos editoriales en campo de nutrición viene condicionado por las dietas, y todas las dietas que se ponen de moda son modas que no tienen ningún sentido porque desaparecen. Incluso algunos han tenido que sufrir algún riesgo jurídico, ¿no? Como por ejemplo fue Duncan, ¿no?, la famosa Duncan, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Que la gente todavía la practica, ¿no? Ya, el problema no es que la practiques o no, el problema es que tiene riesgos. Entonces yo creo que ese es el elemento clave, que es un poco el nexo de unión con el maratoniano, ¿no? Y es que tú tienes que ponerte en contacto con un especialista en endocrinología para que te modele o para que te module un modelo alimentario que, si quieres perder un poquito de peso
siempre que tengas un sobrepeso, que no hagas un modelo de dieta muy restrictiva, y si vas a hacer un modelo de dieta restrictiva, que tengas suplementos nutricionales para que evites en un momento determinado déficits severos. Y cuidado, lo que es peor, un efecto rebote posterior, porque cuando tú haces una alimentación muy restrictiva, tu célula no sabe si tú lo has hecho voluntariamente o hay una situación trágica externa que te hace no comer. Entonces hay un síndrome de adaptación. Cuando eso desaparece, la célula empieza a dar más rendimiento energético, y por tanto al final recuperas más de lo que habías perdido, ¿entiendes? Sí, y eso además tiene otro inconveniente, y es que a largo plazo esos yoyos hacen más resistentes a la persona que quiere perder peso. Que eso, por ejemplo, lo que dicen con esta tan famosa dieta Duncan, ¿no? Aparte que tenía lo que adelgazas lo engordas luego con la misma velocidad prácticamente. Y con riesgos. Por eso, si tú quieres someterte a un modelo de dieta restrictiva, que a lo mejor puede ser interesante en ciertos grados de sobrepeso o de obesidad, tienes que hacerlo de forma limitada y bajo una cierta componente de control médico. ¿Y por qué lo que dice dieta restrictiva? ¿A qué se refiere? Porque se refiere a que haces una restricción calórica. O sea, las dietas pueden ser isocalóricas, igual caloría, hipercalóricas e hipocalóricas. Y hay algunas que se llaman de muy bajo contenido calórico, pues yo le llamo dietas restrictivas, muy restrictivas. Sí. Son dietas que haces tener, básicamente, hacer dietas de hambre, que se llamaban antes. Las dietas de muy bajo contenido calórico tienen una experiencia médica de más de un siglo, ¿entiendes? Pero siempre, y ahora hay nuevos modelos de dietas de muy bajo contenido calórico, que son dietas donde se ponen un poquito más de aporte proteico, pero siempre con un modelo de control y con suplementos nutricionales. Que yo me imagino también, doctor, que al fin y al cabo el hacer deporte es muy importante para la dieta, ¿no? Claro, eso va en el nexo con el otro. Nosotros además hemos tenido ahora lo mismo que hay preocupación por el modelo de imagen demasiado anoréxico, hay un verdadero boom con el tema del running y del maratón. Sí. Y a mí me parece estupendo. O sea, fíjate, el nivel cultural condiciona el peso y el nivel cultural también condiciona el ejercicio. Y ahora se está convirtiendo la media maratón o la maratón pues en una especie de enorme interés para la gente, ¿no? Sí. Y a mí, y tú dices, ¿y a usted qué le parece? Fenomenal. O sea, lo único que ocurre es, lo que tú has comentado, es que si de repente no estás bien controlado, pues resulta que puedes tener algún problema. Primero, tienes que saber hacer la maratón con una buena preparación. Después tienes que saber qué situación de riesgo tienes para una maratón, a pesar de que estás bien preparado. Tercero, qué tienes que hacer después de la maratón. Y eso, digamos, los propios maratonianos tienen además páginas web buenas, además ciertamente buenas, donde se ve claramente que les preocupa mucho esa situación. O sea, hay que prepararse para que no haya lesiones musculares, y luego las muertes que se suelen producirse por dos causas. Una miocardiopatía hipertrófica que obliga, a veces es asintomática y puede tener riesgos de fibrilación ventricular, de trastornos de tipo ritmo cardíaco, y luego infartos en pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Si tú has tenido, imagínate, un familiar que haya tenido una muerte súbita, pues desde luego tienes que chequearte antes de empezar con un maratón. Si tienes una diabetes o una hipertensión o tienes un ácido úrico elevado, pues tienes que tener un cierto control antes de hacer una maratón, y sobre todo, aunque te prepares, tienes que hacer una prueba de esfuerzo, tienes que hacer una ecocardiografía, siempre que tengas riesgos. Pero de todas formas, una analítica no estaría de más en la gente que en un momento quiere empezar a trabajar en la maratón. Pero doctor, de todas formas, ¿realmente con una prueba de esfuerzo se sabe dónde puede estar el límite de la persona? Te he dicho, por ejemplo, que una miocardiopatía hipertrófica, que es un problema, digamos, cardíaco, provoca trastornos del ritmo. Una prueba de esfuerzo te da bastante información, ¿Es obligada la prueba de esfuerzo en un maratonio? Tampoco. O sea, una persona que no tiene antecedentes familiares, que tiene una analítica absolutamente normal, que no tiene anemia, que no tiene el ácido úrico, en fin, que tiene la tensión arterial normal, pues lo que tiene que hacer es prepararse bien para la maratón, no decir el primer día me voy a hacer una maratón. Luego yo lo hice casi así, y luego tuve mis problemillas, pero claro, yo lo hice casi así. Pues en 8 meses me corrí la maratón. Creo que debes prepararte, hombre, tú eres muy joven.
eres un hombre Sí, fuerte, pero me costó lo mío. Y eso que iba bien preparado. Seguramente alguien te ayudó a ir sí. preparándote poco a poco, porque debes hacerlo de forma progresiva, ¿no? Entonces, yo creo que cuando una persona dice voy a hacer la maratón, pues me voy a preparar antes, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y entonces eso es obligatorio hacerlo. Luego es muy importante la frecuencia cardíaca. Seguramente te explicarían que tienes que vigilar tu frecuencia cardíaca máxima, etcétera, etcétera, porque eso es muy fácil. Tú cuando llegas a un nivel donde tienes una frecuencia cardíaca máxima tienes que tener cuidado, tienes que prepararte la maratón, no intentando decir qué bien voy en los primeros 5 kilómetros, que voy el primero. Tienes que ir ajustando tu propia fuerza física. El tema es, doctor, que antes de tener un objetivo, quizás hay que hacerse una prueba, ¿no? Yo una analítica me la haría, ¿eh? O sea, dices, bueno, un chico como tú, joven, que tiene ganas de hacer un maratón, yo incluso, aunque seas joven y no tengas ningún problema y no tengas antecedentes diabéticos y no tengas antecedentes de muerte brusca ni tengas antecedentes de enfermedad coronaria, pues de infartos, etcétera, yo sí me lo haría, ¿eh? Y luego ya progresivamente vería un poco cómo te encuentras desde el punto de vista cardíaco. Imagínate que tienes palpitaciones y que tú no has sabido, ver cómo está tu función tiroidea, etcétera. Entonces, por ahí es por donde yo haría, hacer una preparación analítica y luego empezar progresivamente a hacer. No se muere todo el mundo en la maratón, ¿eh? No, claro, por supuesto que Pero no. fíjate, Julio, que recuerdo todavía que tristeza supuso para la afición sevillana, ahora que ha ganado y ha pasado a la semifinal de la Copa Europa, cuando el chico aquel en un partido se murió en el campo, ¿no? Entonces, sí, Antonio Puerta. Sí, exactamente, Puerta, ¿no? Entonces tú fíjate, ellos que bien están controlados médicamente, etcétera, entonces se pasó algo ahí, ¿entiendes? Ahí una persona no puede tener una fibrilación ventricular en un... Pero yo de todas formas es que con ese tipo de casos, yo también lo digo, que por muchas pruebas que te hagan, luego es que el cuerpo... En general, cuando... Bueno, hay que pensar a veces en fibrilaciones ventriculares condicionadas por drogas o por tóxicos, etcétera, ¿entiendes? O sea, no todo es fácil, o incluso por una alimentación inadecuada, etcétera, ¿entiendes? Así que también hay que tener cuidado con eso. Pero en general, la enfermedad de muerte brusca tiene siempre una causa orgánica. Ya puede ser un infarto, ya puede ser una fibrilación ventricular por una miocardiopatía, etcétera. Y tú puedes hacer previamente los estudios suficientes. Estate seguro que hay cosas que se te escapan y obligatoriamente en los campos de fútbol ya tiene que haber desfibriladores, ¿eh? Sí. O sea que ese es un campo importante porque ha habido situaciones en las cuales no se han podido evitar. De hecho, en la Diputación de Ciudad Real se están dando desfibriladores a diferentes ayuntamientos, a todos los ayuntamientos de la provincia por este caso. Pero, doctor, ahora ya que nos queda poco tiempo, volviendo al tema de las dietas, estamos a mediados de abril y a mucha gente también le interesa. Yo me imagino que también le llegará a su consulta gente que igual está muy delgada y quiere adelgazar más, ¿no? ¿Quién le puede decir Pues vamos a ver, yo les digo a la gente, es más fácil adelgazar, otra cosa es mantener lo que has perdido que hacer ganar peso, porque la mayoría de la gente que es de peso bajo, ¿entiendes? Es un problema constitucional, Y tú le preguntas, ¿y en tu familia cómo eres? Dice, no, en mi familia todos son delgados. ¿Y tú desde cuándo estás delgado? Dice, no, yo de siempre he sido delgado, ¿no? Entonces esas personas tienen lo que llamamos antes constitucionalmente leptosómicas, ¿no? Que antes se hablaba leptosómico, pícnico y atlético. Bueno, pues esta situación es una situación constitucional, ¿eh? Entonces, lo que ocurre es que incluso tienen un estómago en anzuelo que hace que ellos cuando comen enseguida se sacian, y aunque ellos comen mucho o creen que comen mucho, porque si tienen sensación de saciedad, realmente lo que ocurre es que comen muy equilibradamente para el gasto que hacen, ¿eh? Además son gente pues, muy hiperactiva, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Ahí sí les aconsejo que hagan musculación, porque la musculación puede ayudar a cambiar un poco su fenotipo, su estructura, y luego además la musculación les ayuda a tener un poquito de apetito. Cuidado con los anabolizantes, eso sí también hay que tener cuidado con eso. Yo, doctor, ya me están diciendo que nos vamos de tiempo. Luego tengo muchas preguntas, bueno, pues que uno se hace. Por ejemplo, ¿por qué se dice lo de que tienes la solitaria? Bueno, es un poco la... El que come mucho y está muy delgado, ¿no? Pues sigue eso, comiendo. Porque eso era un parásito que durante un tiempo en España ya no hay esos parásitos, que hacía que la solitaria, ese parásito, se comía lo que nosotros pero comíamos. Que científicamente hablando... No. La persona que es delgada constitucionalmente, y te estoy hablando de que cuando tú encuentras... Hombre, hay delgadeces. No es lo mismo ser delgado que adelgazar. Adelgazar
Y ya es algo dinámico que hace que en un momento determinado tengamos que pensar que algo está sucediendo en ese cuerpo para que esté perdiendo peso. Claro. Pero tú le preguntas a un delgado, bueno, usted siempre ha sido delgado, toda la vida. ¿Y cómo está de peso? Pues prácticamente tengo el mismo peso que hace 10 años. Lo que pasa es que, claro, como cuando llega la primavera, como es ahora, como me baja un poquito la tensión, porque suelen ser de tensión bajo, necesito un poquito más de fuerza, porque estoy un poco cansado. A esa gente que le ayudaría mucho un fenotipo un poquito más fuerte, sí le aconsejo la musculación. Pues, doctor Chamorro, endocrinólogo, muchísimas gracias por estar aquí y que es un placer que nos acompañe un día más. Yo encantado de estar contigo y contar conmigo para cuando queráis. Pues nosotros, tras hablar con el doctor Chamorro de las dietas y también de la actividad deportiva relacionada también con la salud, nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Ya saben, a partir del próximo martes a las 4 de la tarde volveremos aquí en Ahora Ciudad Real, en su magazine de sociedad, contándoles todo lo que ocurre en la provincia de Ciudad Real. Hasta el martes, sean felices.